día de descanso era algo así como un regalo de Dios para el pueblo que había estado esclavizado por tanto tiempo, cuando Dios tiene que incluir el día de descanso en la ley de Moisés. Es decir, no es que recién Moisés comenzó con el día de descanso, no. Hay que recordar que cuando Dios hizo su creación, la hizo en 6 días y el séptimo descansó. No porque era un Dios que se había cansado, agotado y necesitaba un día para descansar, no, sino más bien porque Dios quería dejarnos el ejemplo de que así es como Él ha establecido las cosas. Y no solamente para los seres humanos, también para las bestias, para las personas, para los animales que trabajaban fuerte, guiados por las personas, como en el caso de los bueyes, de los asnos y todos esos animales que deberían descansar un día de la semana. Pero no solamente también los animales, sino también vimos que Dios hizo lo mismo con el asunto de la tierra. La tierra tenía entonces que descansar cada 7 años, debería descansar la tierra para que de esa manera recobre sus energías y pueda reproducirse o pueda producir mucho más cantidad de frutos. Así podíamos decir que Dios lo había establecido como una gracia para su creación. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud después de tantos años de esclavos, ellos necesitaban volver a aprender las cosas de Dios, los principios divinos, especialmente los que tenían pues que ver con la humanidad. Pero el pueblo de Israel no lo quiso entender así. Por eso es que Dios hace que el día de reposo sea incluido en la ley de Moisés. Ya no como para que lo aproveches, es el día cuando tú puedes disfrutarlo. No hay nada que te presione, pero es el día que Dios te lo está regalando para que descanses, sino más bien ya como una ley. El hombre no podía hacer absolutamente nada, ni salir a recoger el maná, porque estaba prohibido por Dios. Él tenía que descansar ese día. Ahora dijimos que así comienza también el Salmo 23. El Salmo 23 dice que si el hombre no quiere descansar, pues entonces yo te haré descansar, dice el Señor. Por lo tanto, es importante más bien que nosotros entendamos que el Señor en su misericordia y en su gracia nos da un día que debemos utilizarlo para el descanso del trabajo cotidiano, pero a la vez también para que se lo dediquemos a Él. Por lo general, pues, ¿qué hace la persona que tiene que salir de su casa para ir a su trabajo desde muy temprano? Digamos que tiene que salir a las 7 de la mañana. Se levanta a las 6 de la mañana. ¿Leerá su Biblia? Dice, voy a leer en el camino. ¿La leerá tranquilo en el camino? Voy a escucharla. Pone de repente su radio en su carro o un programa para escucharla. Pero estará atento solamente a la lectura de la palabra a través de la radio, o está más bien atento a lo que está haciendo, es decir, manejando, que no cometer una imprudencia o algo semejante. Entonces el Señor, aunque quiere, por supuesto, que la relación con Él sea cotidiana todos los días, sin embargo, pues es importante que recordemos que Él nos ha dado un día para que descansemos de las tareas cotidianas y podamos dedicarlo especialmente a Él. Hay varios versículos que en esta mañana quiero tratar con ustedes. Quiero que vayamos a la Biblia con mucha frecuencia. Sin embargo, recuerden que si usted no puede utilizar su Biblia tan rápido, por favor, simplemente saque un lapicero y apunte, y usted podrá ver después estos versículos en su casa, leerlos con mayor tranquilidad y ver que esto es lo que dice la palabra de Dios respecto al día de reunión, el día en que la iglesia tenía la costumbre de reunirse para alabar y adorar al Señor. Para comenzar, vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Vamos a leer este versículo y luego tendremos un momento de oración pidiendo al Señor su dirección
para el tema que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Ok? Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 10 y el versículo 25. Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Si lo tiene, por favor, léalo conmigo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, vamos a leer Hebreos capítulo 10 y el versículo 25. Léalo en voz alta si lo tiene. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de reunirnos en esta mañana. Te alabamos, Dios, por todo lo bueno, por todo lo magnífico que eres para con nosotros, oh Dios. Queremos suplicarte tus bendiciones, queremos suplicarte que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestras vidas, en esta reunión, toque nuestros corazones, nuestra voluntad, la someta a tu voluntad, oh Padre Santo, y desde luego, Dios, que edifiques nuestra vida con mayor conocimiento de las cosas tuyas. Ayúdanos a serte obedientes, Padre Celestial. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gracias. La semana pasada leímos un versículo en el cual Pablo nos exhorta a través de su carta que fue escrita a los Colosenses y nos dice que nadie debe juzgarnos en cuanto a comida, bebidas, en días de reposo o días de guardar. Y desde luego lo que podemos ver aquí es que como que pues Dios tenía en mente el tiempo en que estamos viviendo ahora. En la actualidad pues no todos nos dedicamos al campo, no todos nos dedicamos a pastorear ovejas, no todos nos dedicamos a ese tipo de trabajo. Hay personas que tienen que trabajar donde su jefe pues les ordena, pues tú tienes un turno de pues miércoles a miércoles. ¿Y qué puede hacer? Si dicen, no me gusta esto porque yo tengo que ir el domingo a la iglesia, probablemente pierdes el trabajo. Los médicos, un médico no puede escoger qué día voy a hacer guardia o qué día no voy a hacer guardia. El médico simplemente pues tiene que seguir el rol de actividades o hacer algunos cambios ahí con sus compañeros, sus amigos, para que de esa manera pueda tener un día libre que él pueda utilizarlo para venir a la iglesia. Pero por lo general hay muchos otros trabajos así que no se puede hacer otra cosa, sino simplemente acudir al llamado del centro de trabajo donde uno se desempeña. Sin embargo, con todo esto, pues es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que 6 días trabajes y un día descanses de las actividades cotidianas de tu trabajo y lo dediques especialmente a Dios y en segundo lugar a tu familia. Hay que recordar que hay muchas de las personas que de repente no tienen el privilegio de poder levantarse y tomarse un desayuno con su familia, no tiene el privilegio de almorzar con su familia, no tiene el privilegio de comer o cenar con su familia. A veces los padres salen desde muy temprano a su trabajo y regresan cuando sus hijos ya están durmiendo. Yo les conté una oportunidad de un caso donde un niño, ya pues aproximadamente 9 años, 10 años, estaba ya casi en segundo o tercer año de primaria, si bien me acuerdo, y uno de esos días pasó una autoridad del colegio preguntando a los niños por el nombre de sus padres. Y cuando llegó al niño y le preguntó, ¿y cómo se llama tu papá? El niño se puso un poco nervioso y comenzó a llorar y salió rápido de su salón y se fue a otro salón donde estaba su hermano para preguntarle, ¿cómo se llama mi papá? Ahora uno diría, es una locura, un niño tan grande que no sepa cómo se llama su papá, pero hay ocasiones. Lo que sucedía era precisamente eso. El papá salía muy temprano, regresaba tarde, cuando este niño ya estaba durmiendo, y entonces no había oportunidad de una relación familiar, y desde luego parece que el niño conocía a su papá como papi, 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 pero nunca supo cómo se llamaba. Así que, pues entonces
Parecía un caso gracioso, pero no, es lo que sucede en muchos hogares. Pues Dios quiere que descanses un día de tus actividades para que se lo dediques a Él y para que puedas tener una relación muy personal, muy cercana con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, que puedan hacer las cosas que durante la semana no pueden hacer. Ahora, aunque ya no estamos sujetos al tiempo de la ley, porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, mencionó precisamente consumado es, ya la ley no nos empuja a hacer las actividades, los sacrificios, ni cosas semejantes que estaban obligados a hacerlo los judíos. Sin embargo, todavía es importante entender que lo que Dios estableció antes de la época de la ley, antes de la época de la sociedad en el sentido de naciones, pues está establecido para toda la humanidad. Así que Dios quiere que tú reposes un día de los quehaceres de tu trabajo. Hay personas que tienen trabajo personal. Tú eres el dueño de la empresa, tú eres el jefe de la empresa. Bueno, de todos modos, se ha dicho que si el amo no vigila el trabajo, pues entonces no va a prosperar. Y por lo tanto, como que el dueño o el empresario tiene que dedicarse por completo a eso para que su negocio prospere. De todos modos, aunque es tu negocio y aunque de repente tú digas el ojo del amo engorda al caballo y tienes que estar allí, todavía es importante que recuerdes, Dios quiere que tú descanses un día, que descanses un día. Si fuera el domingo sería muchísimo mejor. Yo conozco algunos empresarios que han dicho a su personal, el día del domingo es el día del Señor, no vamos a trabajar fuerte hasta el día sábado a tal hora, pero a partir de ahí, el día domingo es el día del Señor. Y Dios los ha prosperado. Aunque uno pensaría el día domingo es el día más comercial, todavía es el día que Dios designó para que tú descanses y para que se lo dediques a Él. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy día algunas citas bíblicas que aparentemente diríamos que esto comenzó después del tiempo del Pentecostés. Pues no es así. Esto comenzó desde el Antiguo Testamento. Esto comenzó como las fiestas solemnes que Dios estableció al pueblo de Israel, y que, como dice también el libro de Colosenses, pues son como figuras de lo que iba a suceder. Así que vamos al libro de Levítico y vamos a comenzar por ahí, en el libro de Levítico, el capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos a leer algunas porciones aquí de este precioso libro y vamos a considerar algunas expresiones, de modo que si tienes algún lapicero, por favor, para subrayar, subrayes, apuntes, porque sería magnífico si pudieras darte cuenta de lo que está anunciado a través de esta fiesta solemne que Dios lo pone como obligatorio a los hebreos. Capítulo 23, vamos a leer a partir del versículo 9. Muy bien, el versículo 9 nos dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. ¿Cuándo? Cuando ya hayan entrado a la tierra prometida. Y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por, ¿qué? Primicia. Subraye esto, la expresión primicia. De los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente
del día de reposo lo mecerá. ¿Cuándo? El día siguiente después del día de reposo. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es? El primer día. En otras palabras, el domingo. ¿Sí? Seguimos. Lo mecerá. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Ahora vamos a continuar. Yo quería leer solamente el versículo 12, pero vamos a continuar porque después íbamos a tener que regresar a esta porción. Seguimos con el versículo 13. Su ofrenda será 2 víctimas de efa de flor, 2 décimas, dije de víctima, 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Versículo 15. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. ¿Cuándo es eso? El primer día de la semana, el domingo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos días son 7 semanas? ¿Cuántas? Versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. ¿Contaréis cuántos días? 50 días. Está hablando de 7 semanas. 7 por 7, 49. Más 1 serían 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Primicias y 50 días. Serían 2 palabras aquí o 2 expresiones que valdría la pena que los consideremos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos encontrando aquí en el Antiguo Testamento es que el Señor estableció una fiesta solemne que comenzaba y se hacía el primer día de la semana, el día domingo. Ahora vamos por favor al Nuevo Testamento y vamos a ir a 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 20. 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 20. El apóstol Pablo va a utilizar los mismos términos que les dije que por favor los subrayen y vamos a ver en qué forma, en qué manera él los utiliza. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 20. El versículo 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué? Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Y está hablando de qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo le llama a Cristo en esta ocasión? Primicia. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora es importante, hermanos, que entendamos que cuando encontramos declaraciones o expresiones semejantes en la Biblia, pues Dios no está jugando con palabras, y menos en lo que concierne a lo que el apóstol Pablo dijo, pues es sombra de lo que va a suceder. ¿Ok? Vamos ahora al libro de Efesios. Efesios al capítulo 2 y el versículo 20. Entonces lo que hemos encontrado aquí en 1 Corintios es que la resurrección de Cristo está relacionada con esta declaración de primicias, ¿sí? Vamos ahora a Efesios el capítulo 2 y el versículo 20. Otra vez el apóstol Pablo va a utilizar aquí algunas declaraciones que tienen que ver con declaraciones en el Antiguo Testamento. Capítulo 2, el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, fundamento de los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles les enseñaron,
la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, el apóstol está llamando aquí, ¿qué cosa? Piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Yo no conozco mucho de cómo era la construcción en aquel entonces, pero sin embargo, pues se menciona de que pues, la piedra principal, la piedra angular, era pues la piedra más fuerte sobre la cual se apoyaba toda la construcción. Y los apóstoles enseñaban eso. La enseñanza de los apóstoles era acerca de Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles no era acerca de ninguna otra persona, ni siquiera de ellos mismos. Usted no va a encontrar sino testimonios personales de Pablo, por ejemplo, pero no de alguna referencia de que la gente pues tenga que creer en Pablo y todavía ser cristiano, de ninguna manera. Si nos llamamos cristianos es porque creemos en Cristo, porque conocemos a Cristo, porque obedecemos a Cristo. Pero no podríamos ser cristianos si es que estuviéramos confiando en otra cosa, otra persona que no sea Cristo. Así que qué importante es que el apóstol o los apóstoles enseñaban acerca de Cristo y le llamaron la piedra angular, la piedra principal. Ahora, para que podamos entender esto también como una enseñanza del Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de los Salmos, el capítulo 118. Salmos, capítulo 118. Y vamos a leer los versículos 22 al 24. Salmo 118, los versículos 22 hasta el 24. Muy bien, ¿lo tienen? El versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores. Subraye eso, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Ha venido a ser qué? Cabeza del ángulo. En otras palabras, el salmista está profetizando. Hay una piedra que va a ser desechada por los edificadores. Y esa piedra es la piedra angular, la piedra principal. ¿Sí? Ellos lo entendían perfectamente bien. Era su vocabulario, era parte de las profecías. Por lo tanto, para los judíos no hay ningún problema de entender esto. Versículo 23. De parte de Jehová es esto. ¿De quién? De Jehová. Y es cosa que maravillosa a nuestros ojos. Versículo 24. Ese es el día que hizo Jehová. ¿Qué? Nos gozaremos y alegremos en él. Qué interesante que el Señor en el Antiguo Testamento pone énfasis en este asunto que para nosotros es nuestra práctica en la actualidad. Somos cristianos porque creemos en Cristo, porque confiamos en Cristo, porque Él es nuestro Señor. Nos reunimos el día domingo porque así desde el Antiguo Testamento estaba siendo enseñada de una forma profética. Ya mencioné la semana pasada el hecho de que pues como que hay un alto en la relación de Israel con la actividad que Dios les había encargado a ellos. Y como no lo obedecieron, nos la ha encargado a nosotros. Y nosotros somos responsables de que el mundo conozca a Dios y le alabe y confíe en Él, así como nosotros le alabamos y confiamos en Él. Ahora sería magnífico también que vayamos a otras porciones del Nuevo Testamento para que podamos ver esto con mayor claridad. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos. El libro de Hechos. Y vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 8 hasta el 11.
Hechos capítulo 4, versículos 8 hasta el 11. Voy a leer la porción de la palabra del Señor. El versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia santo. Ahora subraya el versículo 11, subrayalo. ¿Qué dice? Este Jesús es ¿qué? La piedra reprobada ¿por quiénes? Por vosotros, los ¿qué? Edificadores. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en el libro de Salmos? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Y aquí el apóstol está escribiendo este versículo precioso que dice: ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Y está hablando entonces de ¿qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía que tal vez los apóstoles, los profetas mismos no la entendían, pero ahí estaba, porque habían sido escritas para nosotros, para esta época, a partir, por supuesto, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día domingo es el día cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesús se aparece a sus discípulos durante los 40 días que Él estuvo aquí después de su resurrección. Hay muchos pasajes que podríamos ver al respecto, pero vamos a mirar solamente algunos de ellos, porque por lo general son pasajes que los tratamos también en el tiempo de la Semana Santa. Pero vamos a ir ahí para que podamos recordar y ver esta relación. Primeramente, en el libro de San Juan, el capítulo 20, San Juan capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 18. San Juan capítulo 20, a partir del versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? ¿Qué día? El primero de la semana. ¿Cuándo fue eso? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ahora estaban reunidos ahí, escondiditos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué día el discípulo o los discípulos se estaban regocijando de ver a su Señor? El primer día de la semana. Disculpen. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Cuando recibió esta comisión los discípulos para hacer la obra de Dios, que posteriormente es ampliada, por supuesto, en el libro de San Mateo, el capítulo 28. ¿Cuándo, en otras palabras, cuándo recibió la gran comisión? ¿Qué día lo recibió? ¿Qué día?
El día domingo, el primer día de la semana, cuando el resucitado estaba conversando con ellos, diciéndole: vean, yo mismo soy. Pasamos un poco más adelante y vamos a encontrar otras declaraciones interesantes. Vea por favor en el libro de San Mateo, el capítulo 28, los versículos, versículo 1. Usted puede leer después en casa hasta el versículo 10, pero vamos a San Mateo capítulo 28. Este es un pasaje muy conocido por nosotros porque ahí precisamente se describe la gran comisión. Pero el versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer, ¿qué? Del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué no vinieron el día de reposo? Porque precisamente ellas guardaban el día de reposo, eran judías. Y para guardar el día de reposo, pues no era un asunto simplemente de dejar de hacer algunas cosas, no. Era un día de reposo. Ni fuego podían encender. Por eso es que no hicieron absolutamente nada. Pero pasado el día de reposo, temprano se fueron a el sepulcro para hacer lo que ellos como judíos siempre hacían respecto a pues, ungir el cuerpo del Señor. Así que, gracias hermano, muchas gracias. Así que lo que podemos ver aquí es que el primer día de la semana, el Señor se reunió con sus discípulos para mostrarse que era el resucitado. Y el primer día de la semana, Dios, el Señor, el resucitado, los comisionó con lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad. Pero ¿se acuerdan también de que hemos leído en el libro de Levítico que aparte de la celebración del Día de las Primicias tenían que dejar pasar ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 50 días, ¿verdad? 50 días. Bueno, sería magnífico si nosotros pudiéramos ir rápidamente al libro de los Hechos, porque ya el tiempo nos gana y yo debo terminar. Y hoy día quiero terminar con este tema. Ya no quiero cortarlo para continuar la próxima semana, sino quiero terminar. Y vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando llegó el día de ¿qué? ¿Y qué significa la palabra Pentecostés? ¿Qué significa la palabra Pentecostés? A veces decimos, ellos son pentecostales, ¿no? Pero ¿será una expresión correcta? ¿Se habrá creado la palabra para ellos? No, ya existía. ¿Y qué significa? 50 días. ¿Cuándo se les presentó el Señor resucitado? El primer día de la semana. De ahí había que esperar ¿cuántos días? 50 días para continuar con la fiesta. ¿Cuándo recibieron la gran comisión? El primer día de la semana. Pero, ¿cuándo fueron equipados para cumplir la gran comisión? 50 días después, el día del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuándo fue eso? En la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias. Y recuerde lo que hemos leído. Pablo dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. Y Él, resucitado, se presentó a sus discípulos el primer día de la semana. Y les dijo: como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. 50 días después, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre los cristianos, sobre los creyentes, y los capacitó para que puedan hacer la obra. Por eso es que de continuo mencionamos que la obra no depende de nosotros. Es magnífico que aprendamos de las cosas de Dios. Es precioso que leamos la Biblia. Es interesante que nos apoyemos en las cosas del Señor. Pero la obra depende más bien del poder de Dios. Ni siquiera del dinero que podemos tener en el banco. No. Usted sabe que un banco puede entrar en la quiebra y se acabó el problema. Más bien depende de quién, de Dios. Y Dios tiene sus planes. Dios tiene sus proyectos. Hermano, si algún día por ahí te encuentras con una persona que te critica por reunirte el día domingo, pues no hay razón para avergonzarse. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así está en las Escrituras, así lo creo. Y nosotros los cristianos debemos siempre fundamentarnos en el fundamento de los apóstoles. Así enseñaron los apóstoles. Usted no va a encontrar ni un solo versículo, ni una sola insinuación de parte de los apóstoles que estamos haciendo mal por reunirnos el primer día de la semana. Algunos van a objetar y van a decir: pero ellos se reunían el sábado porque eran judíos. Pero Pablo se reunía el día sábado porque era judío y porque aprovechaba la oportunidad de que los judíos se reunían para ir y hablar con ellos acerca del Evangelio. Oh, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. No solamente nos da una creación preciosa, sino que también por su gracia nos da un día de descanso para que lo dediquemos a Él y para que podamos unir a nuestra familia. Vamos a ponerlo de pie, por favor, para terminar en oración. Si alguna persona aún no conoce a Cristo como Salvador personal, le animo a que en esta mañana lo haga. Abra su corazón, abra su entendimiento y entienda que usted es pecador. No que sea un malvado, un pervertido ni nada por el estilo, pero valdría la pena que simplemente usted recuerde todas las cosas que ha hecho durante este último mes de su vida. Cuántas veces ha mentido, cuántas veces ha pensado mal, cuántas actitudes negativas ha hecho. De repente hasta ha actuado mal durante este último mes en 1, 2, 3 oportunidades. Si simplemente habláramos de la mentira, la palabra del Señor dice que la mentira es pecado. Usted es un pecador y usted necesita un Salvador. Y Cristo vino a este mundo para salvarnos, para buscar y salvar al que se había perdido, dice la palabra de Dios. Dios te ama y vino para buscarte a ti, pero tú tienes que recibirle a Él como tu Salvador personal. Eres un pecador, necesitas un Salvador. Ahí está Cristo ofreciéndose para salvarte. ¿Quieres recibirle a Él como tu Salvador personal esta mañana? Si fuera
Si tu respuesta fuera sí, pastor, te invito por favor a levantar tu mano. Quisiera orar por ti. Hay alguien que levantando su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Me arrepiento de haberle ofendido y quiero que Él sea mi Salvador. ¿Habrá alguien? Amén. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tus bendiciones y por tu bondad para con nosotros. Te alabamos por ser nuestro Dios. Te alabamos por tu palabra. Y te alabamos, Dios de la gloria, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos instruye en las cosas tuyas. Te rogamos, Dios, que con mucha humildad aprendamos a obedecerte. Gracias, Dios, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.